Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva cápsula. Estamos en Redrix, México y Sudamérica. Hoy tengo la grata oportunidad de presentarles a ustedes a Misael Carranza. Misael Carranza es una persona que tengo el gusto de conocer desde hace varios años. Él tiene 17 años de experiencia en cuestiones de aprendizaje, desarrollo, cultura organizacional enfocada hacia la seguridad y liderazgo. Y el día de hoy él nos va a presentar un tema titulado Creencias. Misael, bienvenido. Un placer tenerte con nosotros aquí en esta cápsula. Muchas gracias, Jorge. Un placer para mí poder estar contigo y con tu audiencia el día de hoy para compartir este tema que en lo personal me apasiona mucho, todo este tema de creencias, comportamientos, y es un poco ver cómo hacer cómo sostener los cambios de comportamiento a través de las creencias en los temas de seguridad, que es uno de los grandes desafíos a los cuales las mayoría de las organizaciones en las que hemos trabajado es a la que se enfrentan, ¿no? El tema persona, el tema acto inseguro, más allá de la condición, que también tiene mucho que ver, pero aquí nos enfocamos hacia la gente, hacia las personas, hacia el ser individual. Y pues bueno, la idea es ahorita compartirles un par de esquemas, de modelos que nosotros trabajamos para primero entender por qué la gente es así, por qué la gente se comporta como se comporta, ¿no? Primero partiendo de esa premisa básica y después ya hacer como un zoom, un acercamiento a lo que son el tema de creencias, que es para nosotros uno de los pilares fundamentales a nivel individual para poder hacer una transformación en la cultura de la organización en temas de seguridad. Para cambiar una cultura tenemos que influir en las personas para que cambien. Y cambiando las personas es como vamos a tener estos cambios de cultura. Perfecto, me adelanto un poquito ya que toques el tema. Yo Muy siento bien. que hay una liga muy estrecha de lo que estás comentando con lo que nosotros, los que hemos estado inmersos en los temas de seguridad industrial, con el tema de cultura de seguridad. ¿Qué nos puedes decir? O me espero a que lo toques un poco más adelante. Tú dime. Oh, seguro. El tema de cultura, nosotros lo que hemos visto es que hay un approach dentro de las organizaciones. Este acercamiento es trabajarlo, entender primero el nivel persona, cómo funciona el ser humano, pero también hay otros elementos que en nuestra experiencia hemos visto que funcionan a nivel organizacional. Entonces, juntando estos dos pilares, vamos a lograr transformar. Al final, seguridad parte de los riesgos, ¿no? Es el pilar fundamental de cualquier tema de seguridad, el tema de primero identificar peligros para después administrar o gestionar adecuadamente los riesgos, tomando los controles adecuados. Claro, y tenerlos en unos niveles que sean aceptables para la organización, para el proceso y para el personal. Exacto. Y es mucho esta conversación que luego tenemos con las organizaciones, porque muchos se van entre el blanco y el negro, ¿no? Entonces, pues ya no trabajo, ¿no? No es que ya no trabajes. O sea, tenemos que producir, tenemos que ser productivos, la economía tiene que funcionar. Hay actividades menos riesgosas que otras. El tema es cómo realmente conoces, identificas los peligros, gestionas tus riesgos y la parte que nosotros vemos es cómo te ayudamos en las personas a que tomen buenas decisiones, a que hagan las cosas con conciencia, ¿no? Con este pensamiento. El tema conciencia muchas veces se llega como a traspolar mucho y se llega mucho a usar la palabra, ¿no? Siempre que dicen, oye, pues vamos a concientizar a las personas. Pero realmente crear conciencia en las personas, primero, parte de decirles dónde estás actualmente, ¿no? Es decir, ¿qué no te está dejando avanzar? Date cuenta, ¿no? Sé consciente de cómo piensas, de cómo hablas, de cómo actúas. Y esto te está acercando o te está alejando a la cultura y a los resultados, sobre todo, ¿no? Claro. Esto también estamos inmersos en organizaciones que son negocios, entonces te está acercando a tus resultados de negocio o te está alejando, o estás llegando con moretones, con golpes, etcétera. Claro. Entonces, partimos de ahí
Y partiendo de esta conciencia personal, es ahora sí, date cuenta los pasos que tienes que empezar a tomar, las decisiones que tienes que empezar a hacer en dos ámbitos. De forma individual, tú como persona también tienes que cambiar Claro. y tenemos que estar en constante evolución. Y esto, a la par, tu cambio es también cómo lo vas enfocando a nivel organizacional. ¿Qué otras cosas a nivel organizacional? Y más cuando trabajamos con líderes, ¿no? Con altos mandos. Trabájalo en dos aspectos y son el aspecto más fuerte, porque ellos tienen que empezar a hacer cambios en su persona, en cosas que tienen que empezar a hacer diferente como líderes, pero también empezar a gestionar y a tomar decisiones diferentes como líderes para reforzar la cultura que se está buscando. Entonces, es un poco ese balance y ese acercamiento que nosotros desarrollamos Claro. en estos conceptos. Qué difícil trabajar con un líder o con un trabajador que trae una resiliencia enorme para oponerse a lo que queremos que hagan, ¿verdad? Fíjate que en nuestra experiencia y es lo que muchas veces los profesionales de seguridad nos dicen, y es muchas veces con lo que más batalla, la gente que se opone, que resiste. Pero fíjate que pasa algo muy chistoso. La gente que se opone y se resiste usa mucha energía en resistirse. Cuando se dan cuenta, y me ha pasado en varios casos, tengo varios casos, me pasó en Nicaragua, en Panamá, en varios países, en varias operaciones, de gente que se resiste, pero cuando les hace clic algo en el proceso que trabajamos, toda esa energía que ponían para resistir se vuelven en el lado opuesto, se vuelven nuestros mejores promotores de seguridad. Y es cómo entendemos a las personas, cómo las escuchamos, cómo las empezamos a retar, ¿no? Y es parte precisamente del tema que vamos a compartir ahorita de creencias. Porque esta persona no está siendo consciente de pensamientos o creencias que no le están dejando avanzar hacia el nivel. Y es decirle, si no te mueves, la organización se va a mover para allá. Los líderes ya tomaron la decisión y se van a mover para allá. Si tú no te mueves, pues el único que vas a sufrir vas a ser tú. Porque Claro. todos van a estar moviéndose para allá. Y si tú sigues oponiendo resistencia, date cuenta, ¿no? ¿Qué quieres tú en tu vida? ¿Qué quieres tú en tu vida profesional? ¿Hacia dónde quieres partir? Y eso a la gente le ayuda bastante y muchas veces rompemos esos ciclos y te decía, los que más se resisten terminan siendo los mejores promotores en temas de seguridad. Perfecto. Adelante, Misa. Te Muy escuchamos. bien. Te voy a compartir pantalla para mostrarte algunos conceptos, hacer un poco más visual la ponencia. El tema es cómo sostener el cambio de comportamiento. Es que este es el reto, ¿no? Usualmente en temas de seguridad existe el clásico, la teoría de la seguridad basada en el comportamiento, que es muy buena, no decimos que no. Pero el tema es qué hay detrás de los comportamientos, qué hay detrás, porque si solo nos enfocamos en el comportamiento de la persona, pues empezamos a jugar el papel del policía, ¿no? El que Exacto. observa, te da la observación, te dice qué hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces la gente, lejos de cambiar, muchas veces sale contraproducente porque empieza a crear como un resentimiento, porque muchas veces tampoco la gente sabe cómo acercarse a la gente. Por muy sencillo que parezca, pero el tener una conversación con alguien para decirle que no está haciendo algo de una forma adecuada también requiere ciertos pasos, cierta técnica. Entonces, y muchas veces no lo hacemos de la forma adecuada. Y cuando lo hacemos así, pues obviamente la gente se cierra, la gente se esconde, la gente huye y volvemos a caer en lo mismo, ¿no? La gente cumple cuando la ves, pero Sí. te vas y empiezan los vicios de siempre, ¿no? Y es por eso que nosotros manejamos este enfoque de transitar de un enfoque de cumplimiento a un compromiso personal genuino, porque la gente adopta la seguridad como un valor personal. Y ese es el gran reto. Y estamos en una pandemia, ya se ve en luz verde, pero ahorita con lo de Europa, quién sabe. Una ola más. Entonces, aún así, aún por todo esto que hemos pasado, para mucha gente la seguridad y la salud no sigue siendo un valor.
por mucho que les han dicho usen cubrebocas, cuídense, cuida tu alimentación, etcétera, etcétera. O sea, crea hábitos que te mantengan seguro y saludable. Hay gente que no lo hace. Y es eso también una de las partes que trabajamos, ¿no? ¿Cómo aterrizar en la gente para que la seguridad se convierta en tu top 5 de valores a nivel personal, ¿no? Está la familia, está tal vez el compromiso, el trabajo, la honestidad, etcétera. Pero que seguridad y salud a nivel personal sea algo que tú tengas en tu top 5, en tu top 10, que esté dentro de tu top de prioridades de valores personales. Y con eso es como vamos a lograr que la gente vaya entendiendo y adoptando la seguridad de una forma más sencilla. Y con esto el cambio de comportamiento se hace sostenible. Claro, que Totalmente. todo eso sea lo que te impulse en tu actividad en el día a día, ¿no? Exacto, exacto. Perfecto. Bien, vamos a compartir rápidamente 4 temitas. El primero es el modelo de comportamiento humano, entender lo que se ve y lo que no se ve del comportamiento. Este tema de los componentes del yo interno es cómo funcionamos antes de actuar, antes de comportarnos, el poder de las creencias y un tip, una recomendación que tiene que ver cómo le añadimos a nuestras interacciones de seguridad este tema de creencias para empezar a tener más efectividad en este tema de hacer sustentable los comportamientos. Voy a arrancar con este video. Este video es de un periódico, El Universal, que es un periódico mexicano, totalmente, y es una nota que es muy interesante. De hecho, probablemente aquí nos podamos aventar toda la charla, pero está muy interesante analizar todos los componentes. Adelante. Acá. Y... A través de redes sociales se volvió viral un video en el que un grupo de hombres lanzó un juego pirotécnico para prender un quemador de gas residual en Tabasco. En el video se puede apreciar el momento en que el grupo de hombres lanzó un chiflador para luego explotar en las alturas, logrando así que el quemador prendiera con éxito. De inmediato, el momento generó el festejo entre los trabajadores. Usuarios de redes sociales han viralizado el video y aplaudido el ingenio de los mexicanos. Cae el autor intelectual, papá. Hablando de cultura. Así es. Nos pintamos solos, ¿verdad? Para cuando el ingenio nos gana a todo lo que podemos traer de formación. Y hay muchos factores alrededor de este video porque uno es la celebración de los compañeros del video. Es como un júbilo, es como fuiste el superhéroe por no haber seguido el procedimiento adecuado para prender el mechero cuando el encendido eléctrico no funciona. Afirmo. Ese mensaje da mucho. Segundo, que un medio como el Universal lo haya sacado, haya dado la nota, y si te das cuenta, la temática es como el ingenio, resaltaron, se hizo viral. Sí, aplaudir. Exacto. Eso nos juega en contra en temas de seguridad. ¿Eso qué va a hacer? Eso refuerza creencias. Claro. Eso refuerza comportamientos. Pero la gente no es consciente. Ese es el problema. Obviamente, digo, tú trabajaste en industria petrolera muchos años. O sea, meter juegos pirotécnicos o tener juegos pirotécnicos en una industria de oil and gas, o sea, es uno de los intachables, ¿no? O sea, es como si manejara sin frenos, casi, ¿no? No sé. O sea, es una acción. Me acuerdo porque yo trabajé en DuPont y tenía consultores que trabajaban en dinamita. Entonces, el tema pólvora es tan delicado, pero tan delicado, que obviamente cuando lo mezclas con sustancias de alto explosividad o flamabilidad, como lo es en la industria de oil and gas, pues obviamente juntas factores que pueden detonar en algo mucho peor. Claro. Y aquí sucedieron varias cosas. Como no sucedió nada, que esa es la clásica, no pasó nada y todo salió bien, pues seguramente esta acción ya la vimos, no sé si te acuerdas, la vimos hace 3, 4 años en Coatzacoalcos, creo. Ahorita la vimos en este complejo. Te apuesto a que en menos de 2 o 3 años lo vas a volver a ver. Y todo lo que no está filmado, pero tristemente todo ese grupo de gente ya lo tiene como, esa es la forma en que se tiene que encender.
Ya, o Sí, sea, olvídate de lo que diga el procedimiento, olvídate de lo que diga el instructivo. Ya se creó esa creencia, que es lo que queremos tratar el día de hoy. Y aquí se ve el área despoblada, no alcanzamos a ver todo lo que hay, pero imaginemos que cerca están esferas conteniendo gas LP o gas natural o cualquier tipo de hidrocarburo, cualquier material químico que exacto. pueda hacer una deflagración terrible y pues estamos aplaudiendo el crear una situación de riesgo que puede ocasionar un problema muchísimo mayor. Exacto. Y te apuesto que ese encendido no está en sus procedimientos. No, definitivamente que no. Pero bueno, Uno de los temas que entra en estos temas de cultura es el tema del entorno. Entonces, cómo el entorno, cómo este nivel o esta cultura de festejar esto, y pasan muchas operaciones, pasan muchas organizaciones, ¿no? La persona que mete la mano a una máquina para sacar algo rápido y pues no paró la máquina y eso hizo que funcionara. Todo eso sigue reforzando esos pensamientos, esas creencias y por lo tanto va a seguir reforzando los mismos comportamientos. así es. Y aquí muchas veces hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué las personas actúan de forma insegura? Así es. Muchas veces, dime. Tú has trabajado con gente de Centroamérica y de Sudamérica. Sí. Yo he tenido la oportunidad. Pero algo que sucede en el mexicano, no pasa nada. Sí. No pasa nada. ¿Podemos generalizarlo para todos los que vivimos en esta parte del mundo? Es general y no solo del mundo y Latinoamérica. Tuve la oportunidad de estar en Canadá hace 3 años en un proyecto, misma situación, mismos incidentes. ¿Qué es lo diferente? Cambia el contexto, porque países de primer mundo, pues obviamente las reglas, las normas son mucho más estrictas, ¿no? Ahí no se puede jugar, etcétera. En países de desarrollo, pues obviamente las reglas, las normas son muy laxas, muy relajadas, ¿no? Pero pasa lo mismo. Entonces te podría decir que el ser humano, esto puede pasar en Estados Unidos, en Suiza, en Nicaragua, en México y en Colombia. ¿Qué es lo que detona que pase esto? El no pasa nada es una creencia de invulnerabilidad, de decir, como estoy bien, como me siento bien, como estoy íntegro, como no me duele nada, pienso que no me va a pasar nada. Y eso, el pensar, y volvemos a lo mismo, y como ya lo hice una vez así y no pasó nada, pues no pasa nada. Creencia. Exacto. Y y mucho de lo que trabajamos es que el tema de riesgos, ese es el gran meollo de los riesgos, porque puede que dentro de tu mapa de riesgos que tengas, de los peligros que tienes en tus operaciones, puede que muchos riesgos jamás lleguen a pasar en tu operación. Pero eso no quiere decir que puedan pasar en un futuro. Claro. Y es como la gente entiende este concepto. Y te lo platico. Hace poco estábamos con un amigo platicando, decirle, oye, una de las actividades más riesgosas que hacemos todos los seres humanos diario es manejar un auto. Pero lo vemos tan común, tan ordinario y tan sencillo que no tomamos en cuenta que ir a alta velocidad en una autopista nos puede matar. Y hemos visto, o sea, últimamente, hace poco hubo un accidente en Puebla, aquí en México, fatal, ¿no? ¿Cuántas personas no fallecieron? Y cuando le haces esa pregunta a la gente de, uno, ¿quién de ustedes se considera un buen conductor? La mayoría levanta la mano. Y cuando les preguntas, ok, todos se consideran buenos conductores, ¿quién de ustedes respeta los límites de velocidad en carretera? Casi nadie la levanta, porque todos nos consideramos buenos haciéndolo, pero no seguimos la regla. Somos los Hamiltons, los Checo Pérez, los Verstappen. Nada. Entonces, hay dos creencias. Una, me creo muy bueno haciendo lo que hago, por eso no pasa nada. Y dos, como no me ha pasado en estos 20 años que llevo manejando el carro, pues no me va a pasar nada. Incluso hay gente, y te ha tocado, y
y a mí también me ha tocado que incluso dicen que borrachos manejan mejor, imagínate eso, ¿no? Creencia. Y ahí ves los números, o sea, cuánta gente muere al año por accidentes de auto, ¿no? Y es cómo empezamos a tomar esa conciencia de sí puede pasar, ¿no? Sí te puede llegar a pasar. Tristemente, como dicen, hay un dicho aquí en México, ¿no? Que nadie experimenta en cabeza ajena. Y ese es el tema de los riesgos, porque al tema de riesgos hay que tenerle, en cierta forma, fe. De que si estás haciendo un estudio, un análisis, y está demostrado que este riesgo puede cristalizarse y te puede pasar y pueden haber estas consecuencias, pues tienes que tomar las medidas precautorias. O sea, un ejemplo muy claro es la industria aeroportuaria, ¿no? Aunque, ¿cuántos aviones se caen al día? Ninguno. Es muy raro que se caiga un avión. La probabilidad es muy, muy baja. Pero ellos siguen haciendo sus protocolos tal cual, no se saltan. Yo he tenido infinidad de vuelos y nunca he visto que se salten algún protocolo de inicio, de despegue, de aterrizaje, las azafatas, los capitanes, todo. O sea, todo se sigue al pie de la letra. Es una industria de alto peligro, pero de bajo riesgo. Y ese es el gran reto, que hay industrias de bajo peligro, pero de alto riesgo. De alto riesgo. ¿No? Entonces, cuando no ves un peligro latente, y eso entre comillas, porque acabas de ver lo de Pemex, ¿no? ¿Qué pasó, no? Es una industria de alto peligro, que sabes a ciencias que es gas, volátil, explosivos, etc. Entonces, es cómo integramos en nuestro ADN, por así decirlo, cómo lo integramos en nuestro software mental, el tema de la seguridad y no darle esta cabida, ¿no? Y si vas a tomar una actitud, y si vas a tomar algún riesgo, tómalo con conciencia, y es lo que decimos, ¿no? O sea, tómalo porque ya lo analizaste, ya viste que puede pasar esto, ok, y si aún así tomas la decisión de hacerlo, hazlo, pero ya lo estás haciendo bajo otro parámetro, no lo estás haciendo desde un nivel de inconsciencia, que ese es nuestro principal tema con estos, ¿no? Uh-huh. Algo que decimos, la mayoría de los accidentes son 96% actos inseguros y 4% condiciones inseguras. Porque muchas veces el acto inseguro te lleva a una condición insegura. Entonces el factor humano es el que normalmente está. Y aquí es un poco entender este tema del modelo de comportamiento. Nos va a ayudar un poco a entender. Hay dos partes en el comportamiento humano, que es lo que observamos, ¿no? Y es la famosa seguridad basada en el comportamiento. Lo primero que observamos en las personas son sus comportamientos, son sus acciones. Es lo que hacen, lo que no hacen, los actos inseguros, los actos seguros, etc. Hay otra cosa que también se puede observar dentro del ser humano, que son las emociones. Obviamente, ¿no? Cuando ves a alguien enojado, a alguien triste, a alguien alegre, etc., aunque hay mucha gente que luego logra esconder sus emociones, pero bajo un buen entrenamiento las emociones normalmente también son muy, muy perceptibles, ¿no? Son muy observables. El reto entra con lo que no vemos, que es lo que hay dentro del cerebro de las personas, que es lo no observable. Primero está el aprendizaje, que es todas estas capacidades que hemos adquirido desde que nacimos y que muchas no lo sabemos, pero las tenemos en el subconsciente. Es decir, actuamos de una forma por algo que aprendimos hace muchos años, tal vez de mamá, de papá, del abuelito, de los tíos, de algún jefe anterior, etcétera, y lo tenemos integrado, pero muchas veces no somos conscientes de eso y no sabemos que existen otros caminos también. Entonces, el aprendizaje es esto que fuimos adquiriendo desde pequeños y fue a prueba y error, premio y recompensa, etcétera. Otro de los factores que influyen, lo que decíamos y que se ve en el video, es el factor entorno, ¿no? El entorno social. El ser humano es un ser social por naturaleza. Y el ser sociables por naturaleza, hay un dicho que dice: a la tierra que fueres, haz lo que hicieras. Entonces, si llegas a una organización donde la seguridad no es un valor, donde todo está relajado, todo está permitido, pues seguramente esa persona va a adquirir eso. Una de dos: o se entra en el grupo como es,
o termina decidiendo salirse porque dice esto no es para mí. Entonces, pero normalmente se moldean. Así es. Y estas dos, al final, lo que van a condicionar son nuestras creencias, nuestros pensamientos, la forma en cómo nosotros interactuamos, la forma en cómo nosotros percibimos. Hay un autor que dice que hay 3 niveles de creencias: lo que pienso de mí mismo, lo que pienso de los demás y lo que pienso de la vida. Entonces, esos son esos pensamientos que a diario tenemos que condicionan nuestra forma de actuar. Y hay un mecanismo que tenemos todos en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, que es el famoso SAR, que es el sistema de activación reticular. Este sistema te ayuda a filtrar toda la información que entra a través de todos tus sentidos para seleccionar lo que tú creas o pienses que es más importante para ti. Entonces, si tú crees o piensas que no va a pasar nada, pues no vas a ver los riesgos. Aunque lo tengas aquí enfrente, no lo vas a ver. O si lo ves, pues vas a tomar una mala decisión porque dices, no va a pasar nada. Siempre lo he hecho así. Llevamos años haciéndolo de esta forma y así es como se ha hecho, etcétera, ¿no? Y pues obviamente está el tema de riesgos. Aquí lo pusimos en medio porque muchas veces se puede decir que hay riesgos no observables y hay riesgos observables, ¿no? Claro. Pero hay riesgos que, más que no sean observables, desde nuestra percepción es que nuestra atención no está puesta hacia ese riesgo. Es por eso que no lo logramos percibir o no lo logramos ver. Así es. Desde tu punto de vista, entonces hay que pegarle fuerte al enfoque de atención. Al enfoque de atención es uno de los primeros, es cómo activamos el sistema de activación reticular en las personas. Por eso hay muchos, hay una palabra que nos gusta usar en estos temas de cultura que son rituales, ¿no? Más que rutinas y todo, un ritual, me decían hace poco, una charla de 5 minutos al inicio. Esos son rituales que ayudan a la gente a aprender a usar ante los temas de riesgos, ante la seguridad. El reto aquí es cómo logramos que la gente mantenga encendido su SAR casi 24/7, porque al final, estén dentro o fuera de la compañía, nos pega igual que ese accidente. Claro. Entonces, y el enfoque de la seguridad, y algo de lo que me gusta de este enfoque es que pues es salvaguardar la integridad de las personas y obviamente también de las operaciones para continuidad de negocio. Pero es como no solo la gente enciende el SAR en esa charla de 5 minutos. Eso es un poco para despertarlo, pero es cómo lo mantiene activo durante todo el momento que están trabajando, que están operando, para poder observar y usar sus 5 sentidos. Y si ven algo diferente, raro, etcétera, pues decir, caray, esto no está bien, hay un riesgo. O X o Y, o si voy a hacer un trabajo de alto riesgo, un trabajo en alturas, un espacio confinado, etcétera, pues eso prende más todavía tu SAR, ¿no? O sea, Claro. son esos trabajos que son de alto riesgo y que pueden incluso derivar en una fatalidad. Entonces, es cómo mantenemos activado constantemente en las personas este sistema. Que esa es la gran diferencia de lo que existe en la industria aeronáutica. Cómo preparan a los pilotos, cómo preparan a la sobrecargo, cómo preparan a los mecánicos, a la gente de torre de control, que esos rituales se vuelven un hábito. Y el sistema no permite que te salgas de seguirlos al pie de la letra. Y lo mismo pasa en la industria naval, con los barcos, con los submarinos, en la industria nuclear, y hay un sinnúmero de industrias que siguen esto. Entonces, nosotros, los encargados de seguridad que ellos escuchas, tenemos que preocuparnos mucho por también crear el sistema, crear esos hábitos, ¿no? Para modificar un poco las creencias y pegarle, como nos dice Misael, a este enfoque de atención, para que entonces se vuelva una rutina, un hábito, un día a día en el que, por mucho que tú quieras, tu subconsciente, tu sentido común, como le queramos llamar, te prenda la alarma. Aguas aquí. Ahí está el riesgo y toma las precauciones preventivas que requiere el momento. Claro. Y un tema muy importante dentro de las organizaciones son los líderes, ¿no?
muchas organizaciones batallan porque el líder no está comprometido, no está en este barco de la seguridad. Y me ha tocado casos que más allá de los líderes, los altos ejecutivos, es decir, los dueños incluso de las organizaciones, no están. Por más que el director general esté comprometido, si no hay un compromiso casi desde los accionistas, desde los dueños de la empresa, es un poco más complicado. Porque si no está en su foco o en su mindset y no ven el tema de seguridad como una garantía de que va a sostener en el tiempo tu negocio, y si no logramos transmitirlo de esa forma, también cuantitativamente, con números, con ahorros, ¿no?, etcétera, cuántos dolores de cabeza no nos vamos a evitar, va a ser un poco más complicado. Recuerdo mucho el caso de BP, todos lo conocemos, el Deepwater Horizon. Hace poco entré a la página de BP, de British Petroleum, y da gusto ver que lo primero que dicen es: seguridad es el pilar fundamental de todas nuestras operaciones y es la que va a garantizar la sostenibilidad de esta empresa. Entonces, cuando una empresa hace ese propósito, ese statement o ese enunciado al inicio, queda claro. Y estaría muy padre que muchas organizaciones, sean de alto peligro, de bajo peligro, estaría muy padre que muchos adoptaran ese mindset, ¿no? Que adoptaran esa premisa, como ver la seguridad como un tema de sostenibilidad a largo plazo de mis operaciones. Entonces, así es. Es que es importantísimo que nos convenzamos, perdón que te interrumpa, Misael, que adelante. nos convenzamos de que el aprender de los errores de los otros es un tema fundamental. Y no estar con que eso no me va a pasar o aquí no es aplicable. No, es que todos los accidentes que podemos ver tienen aprendizajes que los podemos adaptar a nuestra rutina, independientemente del país en el que estemos o de la industria en la que estemos o en el ámbito en el cual nos desarrollemos. Esto tenemos que aprenderlo. Y lo que a ellos les sucedió, pues simplemente fue una mala decisión que en su momento alguien tomó, que nadie, si es que lo percibieron, dijo: espérame, aquí estamos metiendo un problema, y ahí están las consecuencias, ¿no?, al tiempo. Totalmente. Pero algo bueno es que, como dices, aprendieron y ahorita ya se transformaron totalmente. Claro. Incluso entendieron también en el negocio en el que están. Entendieron que no están en el negocio de oil and gas, están en el negocio de energía. Exacto. Entonces, van a ir migrando también hacia energías limpias, etc. Entonces, es cómo vas evolucionando, ¿no? Y como algo que tocas muy bueno, que siempre hemos dicho, lo único bueno que podemos rescatar de un incidente, de un accidente, es eso, los aprendizajes, ¿no? Y cómo creamos esa cultura dentro de nuestras organizaciones de aprendizaje, no de buscar culpables, no de señalar gente, no de ver quién lo hizo, sino de realmente aprender de lo que nos pasó para evitar que vuelva a pasar o evitar que le pase a alguien más. Claro, perfecto. Muy bien. Y luego, bueno, obviamente aquí tenemos ahora, viendo esto, ¿por qué la gente actúa de forma segura? Pues obviamente porque tienen integrado todo este tema de seguridad dentro de su organización. Hace poco platiqué con unas personas que nos acompañaron en una conferencia que dimos y nos decían esto para ellos, dice, es que para nosotros, cuando entramos, lo primero que nos dicen es que el valor fundamental de esta empresa es la seguridad. Dice, entonces nosotros ya traemos tatuado el tema de seguridad. Dice, ahora mucho de lo que están viendo es cómo están entendiendo muchos principios de cómo ayuda, pero cómo cuando una organización da estos primeros mensajes y de entrada te dice, aquí lo más importante es la seguridad, más allá de cualquier otra cosa, pues obviamente eso ayuda enormemente a crear una cultura. Y un poco el modelo que te comentábamos de evolución es cómo evolucionamos la cultura de seguridad desde dos ámbitos, ¿no? Primero a nivel personal y luego a nivel organizacional. Los dos puntos de partida, eje claros, por donde nos creemos que son los fundamentales, es trabajar en la persona, en las creencias,
y en la organización con el liderazgo. Creemos que son los dos puntos de partida y en nuestra experiencia es donde han dado mejores resultados. La otra parte es cómo entendemos las emociones y cómo las vemos también como un tema que puede crear peligro, que puede generar riesgos, ¿no? Que muchas veces si una persona no está en un estado emocional adecuado puede tomar malas decisiones. Claro. Y también a nivel organizacional, cómo comunicamos estos temas de seguridad de forma distinta, no tradicional, no tan técnica, para enganchar más a la gente, para que la gente pueda entender mejor los conceptos y pueda comprenderlos y asimilarlos de una forma distinta. Después está el tema de comportamientos, siempre es importante, nunca hemos dicho, siempre hay que seguir viendo el tema de comportamientos, afinando comportamientos, seguir haciendo observaciones de comportamiento, pero es un poco cómo entendemos también qué hay atrás del comportamiento y cómo podemos afinar estas observaciones. El entorno, lo que te decíamos, estas reglas no escritas que existen dentro de las organizaciones, como lo que pasó en el video que vimos, ¿no? Uh-huh. El entorno es todo esto que permitimos que pase y que somos permisibles. Sí, que nadie fue y le dijo, espérate, así, ¿no? Exacto. No, imagínate, lo linchan. O sea, Pues yo sí. creo que le dicen, no, vete, no sé, le hubieran dicho Sí, algo. sí. Exclusión, automáticamente. Exacto. Y al final está el tema de sistemas y capacidades. Lo ponemos al final porque este es normalmente el enfoque donde se trabaja más, ¿no? El tema sistémico, procesos, procedimientos, riesgos, todo lo que parte. Y tema de capacidades, pues es cómo le enseñamos a la gente a realizar su trabajo de forma adecuada. Y al final, pues todo esto tiene un enfoque en ir gestionando o mejorando de mejor forma los riesgos y todo esto hacia tus KPIs de seguridad que vayan mejorando. Y esto pues nos va a englobar toda una cultura de seguridad que estamos buscando. Déjame hacerte una pregunta, Misael. En Sí, base a toda la experiencia que has tenido a lo largo de tu vida profesional, se me ocurre que pensando un poco desde el punto de vista del trabajador, puede ser que yo tenga un mal líder que no esté convencido de la seguridad. Si el personal está convencido, sigue sus rituales y todo, ¿podrán transformar al líder? ¿Has sido tú una persona que ha presenciado esto? Sí, pero lamentablemente, y eso sí te puedo decir que es de Latinoamérica, somos muy jerárquicos, ¿no? Entonces, y recuerdo mucho una frase en una junta hace muchos años: la gente tiene más miedo a perder el trabajo y quedarse sin un ingreso que a hacer una acción innecesaria con tal de salvaguardar su integridad. No me ha tocado ver el caso donde llego y la organización está convencida, ¿no? Y el líder dice, no vamos por acá. Porque normalmente donde el líder dice no, pues ni siquiera entramos. Ni siquiera nos dan acceso. Si llegara a pasar, y es algo que decíamos, si pasa que la organización está convencida, hacen sus rituales y todo, pero llega un líder nuevo y no está convencido, si se mantiene, se crea una revolución, en el buen sentido de la palabra, que es como sucede, ¿no? Es decir, la masa crítica, los empleados, le dicen al líder, no, o sea, si para ti no es importante, para nosotros sí, entonces empieza a haber una revolución, ¿no? Claro. Y empieza a haber una lucha de poder, por así llamarlo. Que no es bueno para nadie. Exacto, ese es lo único malo. Lo ideal, y es donde nosotros siempre sugerimos, por eso decíamos a nivel organizacional, arrancar por los líderes, por el liderazgo, porque si el líder está convencido y viene para abajo, entonces no hay una revolución, hay una evolución. Así es. Se da un cambio más transparente, más sencillo, más limpio, más fácil, y las cosas fluyen mucho mejor. Así es. Y hago la pregunta porque en muchos casos cuando vas a visitar una organización, una planta, una instalación, y tú la visitaste hace tiempo y tenían unos estándares de seguridad de veras que eran asombrosos, llegas y resulta que todo se cayó. Y la causa raíz es que cambiaron al líder. Entonces, por ahí vino
lo que estás comentando y lo que hemos observado, ¿no? Que tristemente toda una organización difícilmente puede luchar contra un líder que no está convencido. Entonces, pues hay que pegarle primero a los líderes, como alguien dijo, las escaleras se barren de arriba para abajo. Empecemos Exacto. por los líderes y todos somos líderes, cada uno en nuestra trinchera, pero pues empecemos por nosotros que somos líderes y poco a poco irá esto contaminando a los demás en el buen sentido de la palabra. Sí, sí, van a ir viralizando a los demás. Así es. Algo que sí me ha tocado presenciar, y es este tema que te decía, es director general está convencido, director general, pero accionistas y ejecutivos, es decir, o dueños de la empresa, no están convencidos. Pero este es padre, porque hablando de temas de liderazgo, tienes una cabeza, tienes un líder que dice, yo sí estoy convencido. Entonces, él se vuelve como este sponsor a nivel organizacional y dice, hagámoslo. Yo sé que los de arriba de mí, ¿no? Es decir, los dueños de la empresa no están, pero eso yo lo trabajo, eso yo lo veo, ¿no? Porque muchas veces en estos procesos difícilmente vas a poder tener acceso a accionistas o a dueños de Claro. empresa, etc. Si lo hay, pues, sería padrísimo. No me ha tocado a mí, creo que sí en alguna vez, pues yo no estuve dentro de, pero cuando tienes un líder de esta envergadura, de decir, aunque los dueños de la empresa no estén, yo sí, y conozco los beneficios y sé lo que va a ayudar bastante, ¿no? Pero también se vuelve muchas veces una lucha de ver quién tiene la razón, un poco de poder tal vez, porque él también tiene que aguantar la presión de decir, oye, ¿por qué estás haciendo eso si eso no es importante? A nosotros lo que nos interesa es otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces, Claro. es cómo es el líder y es también cómo nosotros ayudamos a esos líderes a darles como esas herramientas, esos enfoques de cómo ver la seguridad como negocio para que puedan influir positivamente a los altos ejecutivos, dueños o accionistas de la empresa. Claro. Y comento esto por un ejemplo que tú y yo ya conocemos que sucedió aquí en México hace mucho tiempo. Había una cadena de tiendas departamentales y resulta que llegó un nuevo director, ya todo funcionaba, y hizo un estudio de por qué la gente visitaba esa cadena de tiendas. Y finalmente alguien por ahí le dijo, por los sanitarios, por los baños, porque los clientes buscan un baño limpio. Y fue precisamente este personal, que en muchas organizaciones es el personal que ocupa los bajos niveles, el que le dio esa fama y que le dio el clavo, cómo ellos transformaron a la cadena de tiendas para que el cliente prefiriera ir, porque ya sabía que cuando él tenía una necesidad, independientemente de que no comprara nada, iba a ir a esa tienda porque ahí el baño, el sanitario, estaba limpio e inmaculado. Sí, claro. Entonces, sí podemos transformar a nuestra organización. Por eso Sí. decía yo, hay que trabajar desde nuestros puntos de trabajo con nuestra gente y vamos viralizándolos, como comentas tú, vamos contaminándolos en el buen sentido de la palabra y sí podemos ir poniendo nuestro grano de arena para cambiar a la organización en el sentido de que seamos mejores cada día. Sí, totalmente de acuerdo. Una de las mejores prácticas que últimamente muchos líderes están adoptando, es decir, CEOs, directores generales. Hace poco platiqué con un amigo de recursos humanos que trabaja en un banco. Nos dijo que el director general, el CEO de esa empresa, tiene una rutina semanal con personal operativo, es decir, es un banco. Y es decir, todos los días, creo que son los jueves, se sienta 1 o 2 horas a tener conversaciones con cajeros, con ejecutivos. Me dice, no sabes lo productivo que está haciendo eso, no sabes toda la información de valor que está teniendo. Y esa es una de las herramientas que compartimos mucho con los líderes, de cómo el líder escucha a todos los niveles, porque muchas veces hay un abismo impresionante entre el CEO y el operativo cajero, el que está en el plazo. Entonces, ¿cómo reduce esa brecha para escuchar a las personas? Y eso te va a ayudar, obviamente, a seguir transformando la organización, a tener mejores ideas. Y un ejemplo claro es esto que pasó con esta cadena de tiendas. Así es, Miguel.
Muy bien. Pues, ya para cerrar, Jorge, y ahondando un poco el tema de creencias, vamos a ver los componentes del yo interno, que es Sí. qué es lo que pasa en nosotros antes de que nos accionemos, antes de que nos comportemos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos nosotros todos los seres humanos es pensamos, ¿no? Y muchos de nuestros pensamientos es donde están nuestras creencias. Hay pensamientos que no forzosamente son creencias, ¿no? Ahorita yo puedo pensar que el vaso es blanco y pues esa no es una creencia, es un hecho. Entonces, pero hay muchas creencias, ¿no? Si yo creo que mañana va a caer un meteorito, pues voy a hacer muchas cosas para salvaguardarme, ¿no? Entonces, lo que pensamos y lo que creemos nos va a llevar hacia lo que sentimos y nuestras emociones, ¿no? Muchos de nuestros pensamientos y de nuestras creencias nos llevan a estados emocionales, a crear emociones y sentimientos, ¿no? Si yo pienso que lo que hicieron en el video inicial que vimos es una irresponsabilidad, pues mi sentimiento y emoción va a ser de enojo, de ira, de frustración, etc. Después de ahí, ante esa emoción, yo voy a tomar una decisión, pero esto se hace en milésimas de segundo, ¿no? Y al final lo que voy a hacer es accionarme, me voy a comportar de una u otra forma. Y estas acciones nos llevan a nuestros comportamientos, ¿no? Entonces, si yo pienso que lo que hicieron en el video es una responsabilidad, que eso no se hace, etcétera, me crea este sentimiento de enojo, de frustración, etcétera. Entonces, ¿qué decido hacer? Pues, si tomo la vía incorrecta, pues regañarlos, hablar, etcétera. Si tomo una vía más asertiva, pues hablar con ellos, entender por qué tomaron esa decisión, hacerles ver que hay otros caminos, etcétera. Entonces, también es como lo que decíamos, como las emociones, porque muchas veces de la emoción tomamos decisiones que muchas veces no nos llevan a lo que queremos, ¿no? Exacto. Entonces es cómo nos lleva a acciones diferentes y un poco llevamos ese ejemplo, ¿no? ¿Cuál fue el hecho del acontecimiento? Pues que estas personas encendieron esto de una forma no tan adecuada y los llevó a accionarse de esta forma. Y la foto es muy padre porque se ve la alegría, el gozo, el júbilo. Entonces seguramente ellos pensaron, pues lo prendemos de fácil con un cohete para evitar la fatiga de subirnos, tener una antorcha y jalarle al gas, ¿no? Más fácil, aventamos un cohete, no pasa nada. Esto nos crea sentimiento de emoción, incluso de adrenalina, ¿no? Porque el hacer algo que no está permitido genera esa como adrenalina, ¿no? Entonces también a decir, vamos a hacer esto, no sé qué va a pasar, etcétera. Entonces, muchas veces también eso puede mover a la acción y al final pues pasó lo que pasó, lo festejaron, se hizo viral, en los comentarios incluso mucha gente les pusía, no, pues el ingenio mexicano, no conquistamos el mundo porque no queremos, etcétera. Todo eso refuerza este pensamiento, esta creencia, estas emociones y lo más seguro es que esto se vuelva a repetir en el corto plazo. Claro, una energía mal enfocada, en el mal sentido de lo que debería ser. Muy bien, Misa. Agradecemos infinitamente tu participación el día de hoy, el que hayas compartido con nosotros toda esta información, Misael. Y estimados amigos y amigas que nos escuchan, Misael Carranza y un servidor estamos en LinkedIn. Ahí pueden localizarnos, ahí pueden contactarnos y pueden hacernos preguntas. Yo estaré con ustedes, como lo prometí, en forma quinquenal, tratando diferentes temas, todos siempre relacionados con seguridad industrial, con cultura organizacional y todos los enfoques que giran alrededor como la protección ambiental y la seguridad de los procesos. Es un placer, Misael, te agradecemos infinitamente tu atención. Gracias a Join Moment por permitirte este tiempo con nosotros y, estimados amigos, hasta la próxima. Un placer, Misael. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Un abrazo y saludos a todos. Mucho éxito. Manténganse seguros, por favor. Gracias.